Bueno, estamos acá con Noel Leal, ya estamos en vivo. Creo que está escuchándose bien. No sé, Noel, si tenemos algún delay por aquel lado. Yo te escucho muy bien. Ok, perfecto. Fluido. Bueno, Noel, bienvenido. Hoy es un día importante, 20 años del 13 de abril. Chávez regresa al poder. Nosotros tenemos que indudablemente hablar con la gente, mostrar la realidad, buscar la verdad, porque esto nos va a ayudar a limpiar todo un escenario que pudiera presentarse en algún momento, no sabemos cuándo, pero que va a presentarse y que no puede suscitarse lo mismo. No podemos tener lo mismo de la improvisación y no tener nada listo, nada avanzado en función de tener la libertad de manera efectiva. Bienvenido, Noel. Gracias, Eduardo. Gracias a todos los que se encuentran aquí en la sala hoy. Sí, y es muy importante la base de cada una de estas cosas, pero más allá de algo que sí está bastante avanzado, es los que eventualmente frente a esa situación comprendan la necesidad de hacer y quizá lo básico de esa necesidad está en evitar ser creativos con ese cuento de vacíos de poder y estos asuntos. La realidad es que la historia juzgará lo que suceda como un golpe de Estado. Punto. Porque es así como juzga la historia ese tipo de situaciones, y más cuando lo que se retira es un gobierno de izquierda. Entonces, no importa el desastre que haya asumido el país, ese gobierno, esa tiranía, como en el caso que nosotros estamos viviendo, la historia lo contará como golpe de Estado. Punto. Eso siempre será así. Entonces, en aquel momento hubo un acto de creatividad al creer toda esta fantasía de vacíos de poder y lamentablemente, tal como reseñaba el doctor Pedro Carmona esta mañana, querer mantener un hilo constitucional, un asunto absolutamente ficticio, no solamente por la ilegitimidad del librito ridículo este que llaman Constitución del 99, sino por lo inviable de la situación, entendiendo todos los estamentos del poder político del país como venían siendo ejercidos. Yo regularmente subo a Twitter una expresión donde digo, yo sí aplaudí cuando eliminaron esa Asamblea Nacional donde hacía vida Nicolás Maduro, Julio Borges, Silvia Flores, Henry Ramos Alú, por supuesto que tenía que salir esa Asamblea Nacional. Eliminar la fiscalía donde el fiscal era Isaías Rodríguez, por supuesto que había que eliminar esa fiscalía. Eliminar la vigencia del Tribunal Supremo donde estaba Iván Rincón presidiendo ese tribunal. Era obligatorio salir de ese Tribunal Supremo. Entonces, hay un hilo de fantasía de legalidad, la cual no está cuando ejerce una tiranía. Entonces viene la otra parte del reclamo constante que se le hace al doctor Pedro Carmona Estanga. ¿Quién te dio autoridad para autojuramentarte? ¿Y quién lo iba a juramentar? No existe. Lo primero que hay que entender frente a esa realidad, frente a la masacre que se estaba viviendo hace 20 años, ese 11 de abril, frente a la realidad de los hechos políticos que bien describió el doctor Carmona Estanga esta mañana, que llevaron a esa situación de crisis, cada una de las partes que Chávez fue estimulando y generando, y como el mismo Chávez confiesa después en julio, que él generó la crisis. ¿Por qué? Porque él tenía que adelantarla antes de que se pudiese tomar conciencia del hecho de que había que desplazar el proceso chavista. Él generó la crisis, lo hizo de una manera muy bien articulada, muy bien colocada. Lamentablemente, del otro lado, por uno, gran desconocimiento ideológico, y dos, por no entender que gracias a esa falta de comprensión ideológica no logran entender la estructura que hizo posible que le quitaran el piso a Carmona. Y no solo a Carmona, le hubiesen quitado el piso a cualquiera que hubiese protagonizado esa transición. Eso es importantísimo entenderlo. No importa cualquier cosa que se hubiesen inventado, el piso se lo iban a quitar. En ese momento en que sale Rafael Poleo por un lado, Teodoro Pecó por el otro, y inundan el país de sus miserias personales. Por supuesto, lo que iba a quedar era eso, quitarle el piso a cualquier proceso de transición. No importa si ese proceso de transición se hubiese inventado con Diosdado ahí al lado como vicepresidente y diciendo, mira, yo también renuncié, Chávez dijo que yo no era más vicepresidente. No importa, le iban a quitar el piso. Y eso es fundamental que se comprenda.
el país tiene un enemigo interno gigantesco, poderoso, que también se viste de oposición. Y eso es lo que hay que comprender para poder entender la necesidad del instrumental necesario para ese mañana cuando se tengan que hacer las cosas. Entonces, Noel, ¿tú concuerdas en esto que se resume de la entrevista esta mañana con Pedro Carmona Estanga? Y sobre todo lo que hemos visto durante años, ¿no? La improvisación de esos días, el 11, 12 y 13 de abril. No solo la improvisación, también hay un asunto de inmadurez política y también hay un gran asunto de una de las cosas que yo llamo, que yo siempre he sostenido que hay tres pilares fundamentales que sostienen esta desgracia. Está el pilar económico, el gobierno somos un país monoproductor, más con el control de cambio, todas las estructuras que Chávez estaba dejando, controlas toda la economía, controlas el dinero. Entonces el primer pilar es ese económico comercial. El segundo pilar es el filial. Mi compadre, mi amigo, mi socio, mi hermanazo. Entonces todo eso va generando un caos que no se termina de entender lo principal e importante. Venezuela, país, país. Entonces eso es lo primero que tienen que terminar de entender quienes vayan a protagonizar o a salir en ese tipo de situaciones, a responder por el país. Entonces, el tercer pilar es el ideológico, el que siempre se está negando. Es tan importante ese segundo pilar, ese asunto del compadrazgo y todo lo demás, y los amigos del cuento, que esa noche del 11 de abril, esa noche donde esa estructura militar decide abrazar al concepto de Carmona y llevarlo a presentarlo a la presidencia de la República. Esa noche se permitió que estuviese en piso 5 del Ministerio de Defensa un personaje como Arias Cárdenas, el compadre Chávez, el cual tenía su teléfono abierto todo el día, pasando la información a Baduel, al otro compadre Chávez. Entonces, vamos a juntar las dos traiciones, la política y la militar, y se unen en un solo efecto, el ideológico. Y todo es contrario a Venezuela. Entonces, más allá de la improvisación, hay que tener claro que existe un increíble infantilismo, hay un increíble desconocimiento del hecho político por no comprender cuánto vale Venezuela. Por eso tan sencillo, si no, vamos a dormir y vemos qué pasa mañana. No se logra entender la cantidad de intereses transnacionales detrás de Venezuela. En aquel momento la figura era Cuba, representando todos esos intereses. Hoy todos esos intereses tienen voz, participan, quieren su tajada al despedazar a Venezuela. Entonces, pretender, creer que se va a manejar algo dentro de un marco, de un hilo constitucional, y no se va a generar una constitucionalidad ad hoc, por más absurdo que parezca, pero es lo natural en cada tipo de eventos de estas situaciones en la historia, es negar la realidad. Tan sencillo como eso. Sí, indudablemente el hecho de la falta de actitud de estos actores y querer cuidar esa forma, entre comillas, democrática, de venirle con el cuento a la gente de que, bueno, sí, vamos a respetar los gobernadores, vamos a respetar esto, la constitución, vamos a convocar elecciones en 30, 60, 90 días, como el caso de María Corina Machado, que me lo planteó inclusive. Eso es poner en riesgo cualquier cosa. Y yo, sí, Perdón, pone en riesgo todo. Por eso es que quería colocar eso. En aquel momento el representante era Cuba. No, aquí todos están pendientes para buscar una tajada y terminar de despedazar a Venezuela si las cosas se hacen mal. A todos les interesa que esté Maduro ahí, porque todos están sacando todo lo que les interesa a Venezuela sin ningún problema. El narcotráfico está disfrutando, los rusos disfrutan, los chinos disfrutan, los iraníes disfrutan, Cuba disfruta. Todo el mundo está feliz. Las empresas petroleras volverán a entrar con unas situaciones que les van a beneficiar muchísimo, muchas cosas quedarán oscuras. Todo lo que es el paraíso natural del proceso socialista y crimen que siempre van de la mano. Entonces, si todas esas apetencias están allí, son reales, quien lo niegue simplemente tiene problemas. Entonces, teniendo en cuenta todo ese tipo de apetencias y realidades, hay que entender lo que significa Venezuela para poder comprender tanto el tamaño de la traición como el instrumental necesario para la reconstrucción. Lo primero que hay que comprender es que hay gente que quiere disolver a Venezuela. Quiere que esa belleza, esa unidad territorial que es Venezuela, quede destruida para cada uno seguir sacando su tajada. Imagínense un proceso absolutamente débil, con todos los cimientos
sembrados en este fango, en esta realidad ridícula a la cual nos han traído ese cuidar la forma y abrazar el marco constitucional chavista, que lo único que ha hecho es aplastarnos, servir de camisa de fuerza a la población y de látigo a la tiranía, y que sea eso la vía para la salida de esto y para el restablecimiento del mañana de Venezuela. Eso es de gente que no tiene cerebro, simplemente no la tiene. Así es. Bueno, inclusive cuando hablamos de imponer la libertad, porque la libertad tiene que imponerse, mucha gente salta, ¿no? Bueno, ¿cómo es eso que tú hablas de libertad y hablas de imponer la libertad y no hacerlo por un método convencional y democrático? O sea, eso es lo que tenemos hoy. Una de las mayores enemigos es el desconocimiento y ese buenísimo de la gente en asumir que exactamente hay que hacer cosas que están en la norma, que están en la ley y hay que salirse de eso. Tú lo estás describiendo perfectamente. Creo que es excelente lo que acabas de decir. Lo que más preocupa en este sentido es que ese monstruo que tenemos al frente de dos cabezas es un monstruo bien financiado, es un monstruo bien articulado, ha actuado muy bien e inclusive en la etapa, ahorita hablaban sobre el tema del proyecto de Rumbo Libertad del año 2017-2018, cuando salimos a hablar en Brasil y en otros países sobre eso, y la MUC no se tenía planteado una transición, no se tenía pensado hablar de esto. Y esto sucede inmediatamente después de ellos visitar Brasil el día 17 de enero del 2019, perdón, unos días antes de juramentar a Guaidó y de comprobar que había la intención de hacer un gobierno desde el exilio para liberar a Venezuela. Y hay que tomar en cuenta, hay que tomar en consideración también los errores que se toman de parte nuestra también en el hecho de mostrarle a la gente de que sí hay un plan, porque la gente forza la barrera. La gente empieza a hostigarte, ¿no? Pero ya va, ¿cuál es tu plan? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Y de cierta manera hay que contar con un apoyo, un concurso, vamos a decirlo así, que se pueda palpar de un número importante de venezolanos, sino cómo te legitimas, ¿no? Entonces, en este sentido, cuando no tienes una fuerza militar, ¿cómo te haces notable para hacer una cosa como esta? Entonces creo que hay que repasar muchas cosas, hay que básicamente actuar, irrumpir de una manera mucho más efectiva, pero creo que la solución, viendo todo el pasado, todo lo que ha ocurrido en nuestra historia, la libertad de Venezuela yo creo que está principalmente en el exilio. ¿Okay? Creo que la libertad no va a consolidarse desde adentro, va a ser muy difícil hacerlo desde adentro, y creo que esa libertad se va a poder conjugar desde el exilio y poder articular internamente dentro de Venezuela. ¿Qué piensas tú, Noel? No, sin duda, hay que entender a Venezuela como un todo. Por eso es que siempre insisto en eso. Quien crea que desde el exilio se hace todo sin la necesidad de Venezuela adentro, quien crea que desde Venezuela se hace todo sin la necesidad del exilio, quien crea que esto se hace sin los venezolanos en uniforme, es gente que no tiene la más mínima noción del problema, ni la realidad, ni el mañana de Venezuela. Por eso es que siempre insisto en esto. Si usted no entiende lo que vale Venezuela, lo que significa Venezuela, simplemente la situación geopolítica de lo que es Venezuela, haga silencio, no estorbe más. Porque nosotros tenemos un gran problema que va más allá de las increíbles apetencias internacionales, que va más allá del enemigo interno que tenemos, el cual es gigantesco. Tenemos una gran cantidad de gente que tiene una increíble capacidad de estorbar. Y eso es importantísimo que se entienda. Totalmente. Puede sonarle antipático, el que quiera sonarle antipático. Pero en lo particular yo vengo repitiendo esto desde el 2002. Desde el 2002 yo no he cambiado palabra de mi discurso. Yo he explicado la misma realidad desde el 2002. Cada tiempo que pasa va dándole la razón al mismo discurso. Sí. ¿Por qué? Porque es absolutamente lógico, básico. Tan sencillo como eso. Entonces, tenemos una sociedad que es increíblemente manipulable, es increíblemente veleta, que tiene una ansiedad y una desesperación. ¿Y tú qué has hecho? ¿Qué buscas? Cuando uno está haciendo, vienes tú y votas por Leopoldo, por Capriles, sales a aplaudir al guiado y haces que todo eso se pierda, que lo importante se pierda, que la construcción de una masa crítica que tenga por concepto claro que todo el que te trajo aquí lo que ha hecho es para hacerle daño a Venezuela. Es tan sencillo como eso.
Eso es parte de lo cual cada uno como ciudadano tiene que terminarlo de comprender para la construcción del mañana. Tanto la salida de esto como el mañana inmediato no va a ser sobre rosas. Ah, ¿qué pasa cuando tú extraes una tiranía? ¿Qué pasa cuando tú pones a funcionar esta maravilla de país? ¿Qué pasa cuando tú otorgas las libertades, esas libertades que se van ganando, que se van creciendo, que se van haciendo fuertes, de las cuales tenemos que ser responsables para que esas libertades tengan cuerpo y sean ellas mismas ese fuerte, esa defensa frente a ese enemigo interno? El país simplemente se pierde de vista. Pero mientras la tiranía esté allí, mientras la gente siga siendo tan banal y se deje y continúe con ese comportamiento de veleta, por supuesto, no hay mañana para Venezuela. Eso es terrible decirlo. Pero lo primero que te tiene que hacer el ciudadano común es terminar de reconocer quién te ha hecho daño, terminar de encontrarte con lo básico, terminar de comprender cuánto vale Venezuela. Así es. Indudablemente, así es. Y yo creo también, además de lo que significan esos muderos, los chavistas, ¿no? Que están en ese mismo sentido, también hay aquellos que medio entienden nuestras posturas y dicen, bueno, soy de derecha, puedes preguntarle una que otra cosa y dice, bueno, está bien, ahí va, poco a poco. Eh, pero todavía trae algún problema de allá que no se le ha quitado del todo. Por ejemplo, esto del chantaje de la unidad, ¿no? Esto de tenemos que unirnos, tenemos que hacer un gran movimiento de la unidad. Eh, ¿Qué puede decir Noel Leal sobre la unidad? ¿Qué consecuencias, qué problemas trae la unidad en una situación de conflicto y en una situación donde los que tienen que articularse son aquellos que están articulando el conflicto? No, no el Vamos a todo, poner, creo yo, ¿no? vamos a ponerlo histórico aquí en el país, vamos a ponerlo como lo pintamos bonito, ¿no? Vamos a creer que existe dentro de la estructura de oposición una masa de oposición que de verdad quisiera tomar el gobierno dentro de la dirigencia de oposición esta por la cual la gente ha votado una y otra vez. Vamos a suponer que esta gente de verdad quisiera hacer el cambio, pero lo convencieron del asunto de que es una unidad. Y lo primero que lo obligan es que mantenga una unidad con los partidos de izquierda. Entonces tú para tu unidad tienes que estar unido al movimiento del socialismo. Listo, ya se acabó el chiste. Está infiltrado. Ya se acabó el chiste. Porque si no entendiste el problema ideológico, perdiste el país. Punto. Totalmente. Noel, mira, y a nivel militar, la diferencia entre lo que teníamos en el año 2002, 2003, eh, a la distancia, 20 años hoy, ¿cómo estamos? ¿Cómo tú ves el sector militar hoy, después inclusive de ver el día 23 de febrero, cuando Guaidó terminó de limpiar eso que quedaba aún de reserva moral o callada entre las Fuerzas Armadas, cuando el tema de la ayuda humanitaria, que salieron 4.000 militares a frontera y se quedaron durmiendo en la calle, viviendo en la calle con familias acá de este lado en Colombia? ¿Qué opinas de eso? ¿Qué reflexión trae y cuál es la diferencia hoy de aquella Fuerza Armada a la de hoy? La diferencia es enorme. El proceso de destrucción que inauguró Chávez, corrompiéndola y dándole todas las posibilidades para que se fuese envileciendo, fue enorme. Pero dentro de ese mismo proceso de todos estos años tenemos a una estructura opositora que ha vendido cualquier cantidad de militares, que ha despachado. La gente lo aplaudía, esto es muy importante. Henry Ramos, en el discurso de inauguración de la Asamblea Nacional del año 2016, él le dice, yo llamaba a Chávez y le decía cuando los militares, y la gente lo aplaudía, decía, él le dio con el todo. Y el sentimiento de asco profundo en el cualquiera que piense. Eso es lo que le molestó, esa sociedad. Sí. Es muy importante que se entienda. Lo dijo inclusive en el Parlamento del 2015, cuando se estaba inaugurando ese nuevo Parlamento con él como presidente del Congreso. Le dijo, y yo le dije a Chávez en esa puerta, te van a dar un golpe de Estado, esos militares que están al lado tuyo, ¿no? Yo se lo No, y dije. hasta pasó nombre después, informe y todo clase de cochinada. Exactamente. Él se ríe y toditos lo han hecho, toditos esas ratas, toditos lo han hecho una y otra vez. Y los militares han sido tan pendejos como para confiar en ellos. ¿Por qué? Porque no entienden el punto ideológico. Mira, yo Porque no han creo... entendido lo primero. No han entendido lo primero. Ahí está Juan Carlos pagando por eso. Totalmente. Entonces, Que como está no han cumpliendo años, entendido ¿no? eso, ¿sí? Entonces, como no han entendido eso, esa es la realidad que estamos viviendo.
Entonces, esa estructura política va a seguir haciendo daño. Esa estructura social veleta va a seguir haciendo daño. Si no existe esa masa crítica que deja de depender de eso, que termina de apartarse, que empieza a pensar en su país, en lo básico y en lo que vale, y en el mar de oportunidades que significa Venezuela. ¿Por qué te tienes que dejar quitar lo tuyo? Venezuela es tuya, ¿vale? Esta maravilla de país es tuyo, te pertenece. Este país es único y quizá el único que puede responder con velocidad frente al proceso de destrucción que se está viviendo. No solo el nacional, el cual organizó el chavismo, sino el global. El único país que puede decir: yo tengo mi propia reserva de energía, la que me da la gana, puedo producir, puedo exportar, tengo una capacidad de producción hidroeléctrica enorme, tengo una producción agroalimentaria increíble, tengo una producción, tengo el mejor clima del planeta, tengo todo. Y lo mejor es que tenemos una gente que tiene una altísima capacidad para aprender, tanto de lo malo como de lo bueno. Lo que se necesita es una dirigencia que le enseñe lo bueno, una dirigencia que eleve al venezolano, una dirigencia que quiera hacer de Venezuela grande, y no una dirigencia que sueña siempre con llevar a Venezuela al mar de la felicidad de Cuba, que sueña con esquemas vacíos de justicia social, que hace que el venezolano se envilezca, se embrutezca, se deprima. No, no hay razón. Venezuela es una joya. Así es. Bueno, Noel, uno de esos instrumentos que nosotros no tenemos o no hemos tenido durante mucho tiempo es el tema de los medios de comunicación propios, que hacen falta para que sean el vehículo del mensaje, el vehículo de la idea. Y creo que estamos transmitiendo hoy en vivo por Getter. Es una gran oportunidad. Tenemos ya 200 personas aproximadamente conectadas en el en vivo. Eh, y estamos también transmitiendo en Space. Pero fíjate, lo que ha ocurrido con el tema también de las redes sociales nos lleva a buscarnos otras plataformas donde transmitir, porque en cualquier momento nos sacan de las plataformas donde existimos, como me ocurrió a mí en Instagram, puede ocurrir en Facebook, es la misma empresa. Podemos quedarnos sin WhatsApp, podemos quedarnos sin Telegram, podemos quedarnos sin Twitter en cualquier momento y nos desconectan de todo esto. Nosotros estoy haciendo un llamado a todas aquellas personas que están conociendo la plataforma, que vayan, la descarguen y comencemos a hacer nuestro fuerte acá, porque esta plataforma puede servir de ese vehículo para un momento extraordinario, un momento determinante en Venezuela, donde no nos apaguen el switch, ¿no? Donde tengamos la posibilidad de transmitir, de decir, de contar la verdad y de no tener esos actores interrumpiendo ese proceso o saboteándolo. Lo van a seguir haciendo con sus medios tradicionales, porque indudablemente lo van a hacer, van a seguir a decir: esto es un golpe de Estado, esto no es constitucional, y a eso hay que pasarle por encima, como tú muy bien lo decías. Y es muy importante, Eduardo, es muy importante. Por eso es que una de las cosas fundamentales de toda esta situación es que la gente aprenda a identificar más allá de las personalidades, aprenda a identificar la idea, aprenda a identificar los conceptos. Porque mañana te van a montar también otras plataformas supuestamente alternativas, claro, que van a venir con un discurso bastante similar para captar más o menos la misma idea. Pero si la gente no ha aprendido a distinguir el fondo, todo se vuelve a perder. La manipulación que logra hacer la estructura de medios de comunicación es realmente bárbara. Por eso es importante que la sociedad entienda. No importa quién se hubiese juramentado o la forma que hubiese tenido el hecho posterior al 11 de abril. Le iban a quitar el piso. ¿Por qué? Porque eso fue programado. El acelerar los acontecimientos, como el mismo Chávez lo declara: yo propicié el hecho de abril, yo propicié la crisis de PDVSA. Eso es una coordinación. Eso es saber hacer lo que vas a hacer. Por supuesto que se contaba con todo lo adicional, con todo ese entramado que tiene un nexo, una conexión, que es el socialismo, que hace posible esa realidad. Entonces, cuando tú ves a medios de comunicación que deberían de estar dentro de la estructura del capital, porque me quitan las concesiones, hago cualquier cantidad de cosas, el gobierno me persigue, y lo único que hacen es prestarle plataforma a lo que hace supuestamente eso, ¿qué está pasando? ¿Dónde está la conexión?
hay que aprender a pensar, hay que aprender a distinguir el problema para poder mañana enfrentar todo el caos que nos va a tocar vivir, porque va a ser enorme, porque vamos a ver a caras conocidas, a caras con las cuales podemos tener hasta respeto y afinidad, hasta política, diciendo que lo que está sucediendo es innecesario porque es importante guardar la forma de la Constitución. Así es. Atención, porque ese que está ahí forma parte del enemigo de la nación. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, Noel, nos quedan 3 minutos. Eh, una reflexión muy buena la que has dado hoy. Básicamente has sintetizado el problema. Un segundo acá. Hay alguien con un micrófono abierto acá. Bueno, no sé quién activó el micrófono. Y realmente creo que es necesario seguir haciendo este tipo de debates, de charlas, conversatorios. Eduardo, hay una cosa, hay un punto que quiero invitar a la gente que por favor busque en mi canal de Twitter, ahorita lo subo al Twitter, un texto que escribí hace 10 años sobre el 11 de abril. En ese texto dice, hace 10 años marché conscientemente. Muchos de los jóvenes de hoy no tienen idea de esos hechos, de esos sucesos. Entiéndase, hace 20 años gente dio la vida por salir del chavismo. Hace 20 años se generó todo un proceso que le iba a dar vuelta al país para volver un camino de desarrollo. Son 20 años de complicidad lo que ha mantenido el chavismo en el poder. No solo el chavismo, lo han hecho gracias a esa oposición. Así es, así es. Yo no tengo la menor duda de que el chavismo siga en el poder por responsabilidad de esa oposición. Y te doy gracias a ti, acá públicamente aprovecho, porque eres una de las personas que en mi juventud, muy, muy joven, entrando apenas a la universidad, te conocí a otras personas como Antonio Nicolás, conocí a personas como Vasco, que fueron personas inclusive que me dieron muchas luces para poder entrar, aún cuando cometía ciertos errores, inmediatamente ustedes, mira Eduardo, vas a equivocarte de nuevo, ¿no? Entonces, eh, lamentablemente sucedió, pasa por un proceso de aprendizaje. Gracias a Dios que no llegué a los 40 años cometiendo los mismos errores que mucha gente a los 80, 60, 70 sigue cometiendo. Y bueno, estamos acá para reparar esas faltas, ¿no? Y indudablemente hacer valer la voz, hacer valer ese pensamiento y esa conciencia de aquellas personajes como tú, que han tenido esa sapiencia para mostrar a los venezolanos por dónde es el camino. Gracias, Noel, por estar con nosotros. Y indudablemente espero poderte seguir teniendo acá conmigo y en otros espacios, ¿ok? Fuerte abrazo, mil bendiciones. Si quieres Amén. decir algo para cerrar. Amén. Buenas tardes y que viva Venezuela.